Saludos, buenos días, son las 11:13 min. Mi nombre es Javier Maca, soy productor general de Flaxo Radio Ecuador y en este momento hacemos el enlace con nuestros compañeros. Hoy tenemos un tema súper interesante, vamos a hacer un análisis en el programa Son Politicón sobre la situación o las reacciones a la crisis sanitaria que vivimos en el Ecuador, ¿no? Y vamos a analizar cuál ha sido la respuesta del gobierno del Ecuador. Este jueves, entonces, estamos junto a Marcel Merizalde, catedrático universitario, analista político, Santiago Kawasaki, analista político y editor de la revista Opinión, y conduce este programa nuestro compañero Andrés Cefla. Bienvenidos, les tenemos ahí en una ventana. En este momento están ustedes al aire, bienvenidos. Muchísimas gracias, Javi, te agradezco bastante. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que se conectan a través de nuestra señal de Flaxo Radio. El día de hoy hemos planteado un programa que me parece que es urgente, sobre todo generar una especie de análisis, que es también otra forma de aproximarnos a la realidad respecto de lo que está pasando en nuestro país. El día de hoy estamos también de alguna forma, como ustedes pueden ver, cada uno enganchado desde sus propios espacios, desde sus propios lugares por la cuarentena que estamos viviendo, por las disposiciones también que se han tomado aquí en nuestro país. Por ejemplo, en el caso mío, en lo particular, yo estoy transmitiendo desde Riobamba. Nuestros invitados también, en el caso del profesor catedrático universitario de la Universidad Central y también analista político, el profesor Marcel Merizalde, él se encuentra en el Valle de los Chillos, en el cantón Rumiñahui, y en el caso de Santiago Kawasaki, también analista político y editor de la revista Opción, él está desde Tumbaco, igual en la ciudad de Quito. Así es que vamos a iniciar este programa, no sin antes también agradecer a Javier Macas, que nos está apoyando con todo el tema técnico para que nosotros podamos salir al aire y, por supuesto, haciendo también uso de estas nuevas tecnologías en estos tiempos de cuarentena. Así es que, mi nombre es Andrés Cefla y bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación que lo hemos tenido como una pausa bastante larga. Sin embargo, dadas las circunstancias, también nos vemos en la necesidad de aproximarnos, como les dije, a la realidad a través de análisis que son también pertinentes y necesarios para poder entender cuál es la respuesta del gobierno ecuatoriano frente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. Antes de dar paso a nuestros invitados, quiero leerles el comunicado que presentó el presidente de la República, una vez más vía Twitter, como se han venido dando la mayoría de disposiciones de parte del presidente, y es que la suspensión de la jornada laboral en los términos actuales se prolonga hasta el domingo 12 de abril. Creo que esta información también es importante que la podamos conocer. Además, añade que desde el 13 de abril existirá un semáforo con restricciones distintas según las provincias que estén en rojo, naranja o verde. Por otro lado, también señala que la suspensión de clases se mantendrá durante todo el mes de abril. De igual forma, se mantiene la suspensión de transporte internacional e interprovincial de pasajeros todo el mes de abril. También otra de las medidas que ha tomado el COE Nacional es que se mantiene la prohibición de circulación de personas naturales entre provincias todo el mes de abril. Seguirán vigentes todos los permisos y salvoconductos que garanticen los servicios de salud, seguridad, alimentación, servicios básicos, sectores estratégicos, servicios financieros, comunicación y prensa y las cadenas de exportación. También se recuerda a todas las autoridades de los CAP, es decir, de los gobiernos autónomos descentralizados, su obligación de acatar las resoluciones del COE Nacional. De igual forma, se mantienen suspendidas todos los eventos masivos y espectáculos públicos durante abril y mayo. También señala que la herramienta tecnológica SOS COVID, en esa herramienta los ciudadanos podrán identificar directamente las zonas de riesgo por aglomeración.
Este es el mensaje que ha emitido el presidente de la República hace contados minutos, exactamente a las 10:22 de la mañana. Bueno, esta disposición de alguna forma ya se veía venir, sobre todo con la intervención que el día de ayer realizó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el canal de Teleamazonas en la hora de la noche. Ella había señalado que el día de hoy, o máximo hasta el día viernes, ya se iban a emitir las nuevas decisiones respecto a la prolongación de estas medidas de cuarentena que hemos tenido que cumplirlas de alguna forma todos los ecuatorianos. Vamos entonces en este instante a iniciar con nuestros invitados, a darles la palabra, no sin antes también recordarles que hasta el momento las cifras oficiales aún no se publican las cifras con las que amanece el país el día de hoy. No, sí, ya está publicado. Mil disculpas. El país amanece en este momento con 3.163 casos confirmados. De igual forma, los fallecidos ascienden a 120 fallecidos. Es también bastante preocupante cómo han ido creciendo los casos. Para el caso de la provincia del Guayas, que es el centro de epidemia, digamos, de contagios aquí en el país, hay 2.243 casos. Guayaquil se está perfilando o se ha perfilado ya como la ciudad con mayores contagios en Latinoamérica. En el caso de Pichincha, tenemos 259 contagios. Ese es el panorama con el que amanecemos el día de hoy. Y bueno, entonces vamos con estos datos a dar el paso en primer lugar a Marcel Merizalde para que nos ayude primero con un diagnóstico general de cómo ha ido mutando, digamos, la respuesta del gobierno nacional desde el inicio del primer contagio, que fue ya a finales del mes de febrero. Bienvenido, Marcel, qué gusto tener la posibilidad de conversar con usted. Muchísimas gracias y saludos, Andrés y también Santiago a la distancia. Pues la situación realmente yo creo que no ha existido, llamémoslo de esa manera, una evolución positiva de parte de las acciones, tanto políticas y sanitarias del gobierno desde el inicio del caso cero, que por supuesto hay que tenerle muchísimo cuidado. Como ustedes lo conocen, a nivel de estudios sociales, siempre tendemos a poner los ojos sobre los objetos de estudio construidos a través de la pobreza. Muchos lo hemos llamado pobretología, estudios de pobretología. El pobre como objeto de estudio de múltiples disciplinas, en ciencias sociales y ciencias humanas. Pero casi nunca tenemos acceso hacia los grandes sectores pequeños sectores de gran economía. El caso cero no necesariamente inició con la señora de Babahoyo, hoy lo sabemos. Ojalá pudiésemos llegar a fondo acerca del verdadero caso cero en el Ecuador. La famosa fiesta de San Borondón no es ningún mito. De los asistentes, ya 40 están fallecidos. Lo están registrando las redes sociales. Entonces, por ahí hubo también un contagio, ¿no? Y no se han tomado las acciones pertinentes. Se ha dejado que todo vaya desencadenándose, ¿no es cierto? De una manera, yo diría, muy como deportiva. No se ha tomado acciones de fondo, acciones verdaderas que ayuden a controlar el virus. Lo que más ha logrado el gobierno nacional, hablando en estos términos, ¿no es cierto?, de gobierno nacional, es restringir la circulación. Pero eso no era todo. Había que desarrollar una serie de políticas públicas, laborales, económicas, sanitarias, que vayan permitiendo a la ciudadanía mismo entender la problemática y de a poco ir haciendo suyo el problema y, por supuesto, reaccionando frente a él. Resulta sintomático, por ejemplo, que un país pequeño y pobre de Centroamérica como El Salvador reparta $300 para que sus personas, ¿no es cierto?, sus habitantes, se queden en casa. Y en Ecuador estemos ofreciendo todavía $60 a las personas. Ofreciendo porque no es hecho efectivo. Los medios de comunicación ya van relatando que esto no se ha dado en realidad. Aparte de ello, observamos que en medio
de esta crisis dantesca, porque ya los medios de comunicación serios del mundo, por ejemplo, BBC de Londres, Deutsche Welle de Alemania, que no son ningunos medios de comunicación pequeñitos, ¿no es cierto? Ya van retratando todo el dolor ecuatoriano. No se diga así, por ejemplo, no sé, Telemundo Internacional, CNN Noticias, que ya van comentando al mundo la situación dramática en el país. Pero en medio de este drama nacional, de los muertos, que ayer ya por fin uno de los altos representantes del país, ¿no es cierto?, el señor Guate, quien es el jefe de las operaciones conjuntas en Guayaquil, ha reconocido que en esta emergencia va a existir hasta 3.500 muertos. Es decir, no son los 100, ciento pico que tenemos, van a ser miles de muertos solo en la ciudad de Guayaquil. Y decía, en medio de esta crisis dantesca, no puede resultar sino indignante para la especie humana y para la inteligencia que el gobierno empiece a pagar bonos de deuda externa que están en manos de tenedores nacionales. Por favor, eso es criminal. Y aparte de ello, hoy ya sabemos, porque se les cayó el negocio a la gente del señor Iván Granda y señor Loja y demás asociados, se les cayó un negociado terrible, que no solamente tenía que ver con las mascarillas, que no solamente tenía que ver con el contrato a Yaneri Nostroza, a la empresa de ella por $1,5 millones, tiene que ver con decenas de miles de dólares en adquisición de guantes, de alcohol, de gel antiséptico, de mascarillas, de gafas, de trajes para las personas que están en atención médica. Entonces se les cayó este negocio de este momento. Entonces yo creo que ha existido, ¿no es cierto?, poca acción gubernamental, se ha dejado a la buena de Dios, como dice el pueblo, para ver si es que por esa voluntad divina sobrevivimos. Pero por supuesto que no podría ser de esa manera, porque tenemos un pueblo, especialmente el guayaquileño, empobrecido, desnutrido, un pueblo que tiene que salir a trabajar como sea para hacerse el pan de cada día, un pueblo que no tiene las condiciones inmunológicas propias de respuesta biológica para poder sobrevivir. Entonces acá no se iba a dar ni de lejos, tampoco en Brasil, lo que esperaba Bolsonaro, ¿no?, que el sistema inmunológico propio de los brasileños, por haber crecido en la indigencia, por haber crecido, entre los excrementos, desarrolle anticuerpos propios para un virus que el cuerpo no estaba preparado en los ecuatorianos. Entonces yo sí más bien lamento que el Ecuador a nivel gubernamental no haya tomado ninguna previsión, tal como lo vemos. Resultado de las acciones que tenemos de parte del gobierno son los muertos que suman cada día y que de gana se quiere ocultar al mundo la realidad ecuatoriana. Muy bien, muchísimas gracias. Ya volveremos sobre algunos de los puntos que usted ha mencionado, que también me parecen absolutamente importantes de entenderlos. En este momento voy a hacer la misma pregunta a Santiago Cabosquí para también conocer cuál es su lectura respecto a la respuesta que ha tenido el gobierno y si es que encuentra alguna transformación, alguna mutación, incluso en el discurso, desde que se han tomado estas medidas. Bienvenido, Santiago. Sí, muchísimas gracias, Andrés, a Flaxo Radio, al programa Son Politicón, a Javier Macas, productor de la radio. Un gusto siempre estar con ustedes y felicitarles porque a pesar de la adversidad, de las dificultades que tenemos para comunicarnos, ustedes han podido hacer esta conexión, esta comunicación para sus radioescuchas. Me parece que ciertamente hay 3 elementos, me parece que son fundamentales de ir descifrando, ir problematizando respecto a la pregunta que tú planteas. El primero, quizás un poco menos relevante que el resto, pero no por tanto descartable, que es la insuficiente coordinación, me parece, entre el mando nacional de manejo de la crisis con los gobiernos locales. Hubo problemas en Quito, hubo graves problemas en Guayaquil, hay problemas en Baños, y estos son los 3 casos que se conoce, que han salido a la luz pública porque seguramente no pudieron ser canalizados de forma interna, pero entendemos que con los otros cantones de igual forma ha habido unas desconexiones, una insuficiente coordinación entre el gobierno nacional y local. Esto, a la luz de lo que representa una pandemia en nuestro país,
definitivamente es un asunto secundario. El segundo punto que es quizás más importante es el momento en el cual el coronavirus se hace presente en el Ecuador. Y aquí siempre es importante situar esto con un hecho fundamental en materia económica y social. El coronavirus llega al Ecuador luego de que el 20 de diciembre del 2019 el FMI, el Fondo Monetario Internacional, aprueba un crédito al Ecuador a riesgo y cuenta del cumplimiento de una serie de compromisos y de obligaciones del Estado. El 20 de diciembre, el ministro Richard Martínez firma con el FMI un préstamo de aproximadamente $500 millones, 498 para ser exactos, pero esta firma de esta deuda viene aparejada de 3 condiciones que hace el Fondo Monetario al Estado. La primera es la aprobación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, que hacen posible las exenciones que tuvieron los empresarios, la condonación de sus deudas en el régimen tributario del país. La segunda condición que hace el Fondo Monetario es la moderación. Ellos llaman la moderación la consolidación fiscal, que en resumidas cuentas es una merma sustancial en la capacidad de inversión pública del Estado en los principales rubros: seguridad, salud, educación. Y la tercera condición que ahora se está posicionando es la flexibilización laboral. Esas 3 fueron las grandes condiciones que hizo el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de los $498 millones. Y el coronavirus se hace presente luego de esas condiciones, luego de un proceso de achicamiento del Estado, luego de que el gobierno había adoptado para la conducción de su aparato gubernamental los lineamientos del recetario del Consenso de Washington, que es reducción de la inversión pública, reducción de la masa salarial, llama el FMI, estabilización fiscal. Siguen con el fetiche de la estabilización fiscal. Creen que ellos, el problema de la estabilización fiscal es el problema central de la economía y no el desempleo, no la pobreza. Ese es el escenario en el cual el coronavirus se hace presente, es decir, una merma de las capacidades infraestructurales del Estado para responder a los sectores más fundamentales que tiene el país, que es educación y salud principalmente ahora. Y el tercer elemento, que me parece, a mi forma de ver, el más sensible de todos, es que la ministra María Paula Romo ha señalado en una pregunta de un periodista cuando sucedió la renuncia de la ministra Andra Muñoz en salud, ¿cuál era el presupuesto? Le preguntaron a la ministra, ¿cuál es el presupuesto que tiene salud para hacer frente a la crisis del COVID? Y ella mencionó de que el presupuesto ordinario para salud es de $100 millones. Es decir, el presupuesto anual de salud en condiciones normales es de $100 millones. No obstante, para hacer frente a la crisis, el gobierno había procurado no tener $100 millones, sino $150 millones, es decir, 50 millones más. Yo no soy un especialista en salud, yo no soy un médico epidemiólogo para saber si es que esta cantidad es mucho o poco, pero lo que sí sé es que en comparación a otros países de la región, esta cantidad es absolutamente exigua e irrisoria. Justo conversaba para esta entrevista con una amiga de un país vecino, de Perú, y ella mencionaba de que Perú, y eso está documentado por los grandes medios mundiales, Perú preparó el plan de estímulos de América Latina contra el COVID-19. Y ese mayor plan de estímulos de América Latina llega a la cantidad de $25.000 millones, es decir, es el equivalente al 12% del PIB de Perú para enfrentar al COVID. Esto está distribuido en 3 etapas. En una primera etapa, dentro de esas cifras, dentro de esas cifras son solamente, digamos, de estos 100 millones y estos 150 millones son solamente para combatir la emergencia, no son los que se incluye dentro del presupuesto general del Estado que anualmente se le entrega al Ministerio de Salud. No, justamente
la ministra del ramo, la ministra de Economía, María Antonella Alba, es la ministra de Economía de Perú, ha mencionado de que es un plan sin precedentes para una crisis sin precedentes. Esas han sido las declaraciones textuales de la ministra de Economía del Perú. Y claro, esto tiene tres niveles de desembolso, tres niveles de inversión. El primero es lo que ellos llaman una fase primaria de contención de la crisis, de contención del virus, de contención de la propagación. Y eso ellos han estimado que se invierta en esta primera etapa 30.000 millones de soles, que es el equivalente a 8.500 millones de dólares en nuestra moneda. Es decir, ellos están haciendo uso del tesoro público, haciendo uso incluso de reprogramaciones que ellos han tenido en el manejo de su economía para hacerle frente a esta crisis con 8.500 millones de dólares. Esto es una cifra completamente superior a la de todos los países de Latinoamérica, pero el resto de países tampoco se queda atrás. Por ejemplo, Argentina va a invertir 5.700 millones de dólares para hacer frente a la crisis. Me pregunto, ¿esto es comparable, al menos comparable, con los 150 millones de dólares para salud que ha previsto la ministra? Me parece que no. Me parece que es una cifra que se queda muy corta. Y ahí, concordando con lo que dice Marcel, me parece que esto no alcanza ni siquiera para las cosas más básicas que tiene que enfrentar el Estado, ni siquiera para cubrir el asunto sanitario de enterrar con dignidad, con humanismo a los muertos en Guayaquil. Entonces, me parece que la crisis, principalmente la crisis que tiene que afrontar el Ecuador, es una crisis de escasez en el presupuesto. Ya lo dijo la ministra Ramuño, que ella salía por dos condiciones. Primero, porque no tenía presupuesto, y la segunda condición es porque le estaban imponiendo personas que no tenían los conocimientos técnicos para enfrentar la crisis. Me parece a mí que debe investigarse esa aseveración. Hay unas opiniones contradictorias en ella, pero lo que sí se sabe es el presupuesto que les estoy mencionando, 150 millones de dólares para salud. Me parece que eso es una cifra que no se conduele con la realidad que vive el país, y quizás en algo se ve reflejada esa exigua cantidad de recursos con la astronómica cantidad que tiene el país, que es el tercer país en América, creo que luego de Estados Unidos, Canadá y Brasil, es el país con más casos, con un nivel de contagio más rápido, más feroz. Me parece que esto está explicado especialmente por la cantidad de recursos. Ojo que en el caso de Perú, que les estoy comentando, no únicamente Perú ha previsto la primera etapa, que cubre más o menos la cantidad de 8.500 millones de dólares, sino una segunda etapa que no tiene que ver directamente con el manejo de salud de la crisis, pero sí tiene que ver con un manejo económico, porque, ojo, Andrés y los radioescuchas, Marcel, para el caso de Latinoamérica, si bien esto va a traer una repercusión, una consecuencia respecto a la salud, respecto a la vida de la gente, pero yo creo que, ya lo dijeron algunos especialistas, expertos a nivel mundial, para América Latina, para el Caribe, las consecuencias del coronavirus van a ser fundamentalmente de carácter económico y social. China, seguramente Corea del Sur, Japón, las consecuencias que ellos van a tener que enfrentar es quizás de corte sanitario. Para ellos es una crisis sanitaria, quizás en el tema económico y social ellos van a poder reflotar su economía, van a poder resurgir de esta crisis. Pero para nosotros, con una economía con el 60% de la población en subempleo, con el 25% de la población en desempleo, me parece que es una crisis mayor. El efecto que va a traer el coronavirus en el aspecto económico va a ser una crisis mayor que la que tenemos en el ámbito de la salud. Y yo creo que eso, luego de que pase la cuarentena, el escenario post-cuarentena va a ser un escenario de conflictividad social. Ya está pasando en Francia, ya está pasando en Italia, ya está pasando en España. El gobierno ha tenido que poner policías en las tiendas de víveres porque hay gente que no tiene los recursos suficientes para pagar las compras.
y se niega a pagar, apelando a que el Estado tiene que asumir una parte de esa compra. De tal forma de que la gente está llegando, yo creo que a un estado de hartazgo, porque son condiciones complejas para la mayoría de la población quedarse en casa. Ese eslogan tan que suena a cliché, para la mayoría de los ecuatorianos es un eslogan que no se aplica. Quédate en casa, me quedo en casa, pero no tengo agua, me quedo en casa, pero no tengo un ventilador en el Guayaquil, es me quedo en casa, pero no tengo ingresos. Exacto, es complicado cuando hay un país que tiene alrededor de entre 700 y 800 mil hogares que viven en asentamientos informales. Entonces es absolutamente complicado también emitir una obligatoriedad bajo este paradigma del quédate casa, ¿no? Esto de alguna forma, como decía el día de ayer en un programa que también emitimos aquí en la misma señal de Flaxo Radio, da cuenta, ¿no?, de la fragilidad del sistema capitalista, pero también de lo que acaba de mencionar Santiago respecto a este achicamiento del Estado. Ahora estamos viendo las consecuencias de la reducción del Estado, de los despidos masivos que hay. Estamos enfrentando una crisis con alrededor de 4 millones de personas que están dentro de esta categoría inventada que se llama el empleo no adecuado. Entonces, con estas condiciones estamos enfrentando el problema de esta emergencia global, y ahora estamos viendo de alguna forma en las cifras que nos presentan oficialmente el gobierno, pero también hay otras realidades que se filtran a través de redes sociales, y me da la sensación, y en este sentido, Marcel, me gustaría aprovechar también la experticia en el tema de comunicación que usted tiene. Y es que me da la sensación de que ahora se están buscando culpables, y nuevamente emerge la figura de Rafael Correa por un lado, y por otro lado el tema de los fake news. Incluso el día de hoy en un canal de televisión, en un programa de la mañana, señalaron que las cadenas internacionales también están reproduciendo fake news sobre la situación de Ecuador. Entonces, tengo la sensación de que eso se refiere en el caso de las producciones que ha realizado Fernando del Rincón, por ejemplo, en CNN. Entonces, me gustaría saber también si es que seguimos anclados en una disputa discursiva de parte del gobierno para poder legitimar una verdad en esta emergencia. Marcel. Sí, por supuesto. La realidad se construye y la realidad se apropia en términos discursivos. No hay otra alternativa. Hemos visto nosotros, si le ponemos como hito octubre de 2019, ya observamos cómo el gobierno está en capacidad, tiene esa capacidad para levantar, ¿no es cierto?, formas discursivas que intenten persuadir al pueblo, no solamente de que las cosas están mal y que las medidas adoptadas son necesarias y buenas, sino que es de responsabilidad, y esto es lo más perverso que yo he logrado observar en la historia del mundo, ¿no? Lo más perverso se ha logrado en Ecuador, de lograr que el ser humano ecuatoriano, en este caso, a través de las formas discursivas que ha adoptado el gobierno, a través de la publicidad que realiza, el que se sienta culpable de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en octubre, ¿qué es lo que pasó? No era culpable el gobierno, no era culpable el contexto mundial de crisis de capitalismo, no era culpable era el ser humano, ¿no es cierto?, que estaba, protestando en las calles, que quería sobrevivir, que no quería que le quiten los subsidios. Ahora, cuando estamos ya en pleno mes de marzo, ¿no es cierto?, concluido, entrado al mes de abril, ahora los culpables del COVID son los seres humanos irresponsables. Y para eso se ha logrado que se articulen, ¿no es cierto?, los discursos oficiales a los discursos, al relato periodístico. No en vano la señora Yanely Nostroza públicamente tuvo que pedir disculpas, porque ella, en representación de los grupos políticos que gobiernan en este país, lo ha dicho claramente. Responsables son los ciudadanos que no hacen conciencia de que no deben salir a trabajar, sin considerar que detrás de ese discurso, ¿no es cierto?, detrás del discurso, quédate en casa,
que no es otra cosa que una estrategia biopolítica, ¿no? Y de pronto puedo explicarlo rápidamente. Uno de los grandes problemas del ser humano es el miedo, el temor. Y el temor está alojado no necesariamente en las formas discursivas. Las formas discursivas lo que hacen es generar un aceleramiento, una construcción de una serie de neurotransmisores que van a funcionar en las amígdalas cerebrales. Ahí van a funcionar. Se activan a través de estos neurotransmisores, de estas sustancias, ¿no es cierto? Van a funcionar el miedo que ha sido construido históricamente en el ser humano. Entonces nos activan el miedo y ya nos da miedo de salir. Por supuesto que hay una enfermedad, por supuesto que hay que cuidarse, pero lo más terrorífico de esto son las formas discursivas con las que van a atacar. Entonces decía, se dan estas formas discursivas, se construye el quédate en casa más como una estrategia biopolítica de control del discurso del ser humano y su capacidad de respuesta, y entonces el gobierno nacional va posicionando una serie de discursos que le interesan. Por ejemplo, lo que decía Santiago es extremadamente certero, ¿no? La reducción del aparato estatal. Y aquí podríamos ponernos igual a conversar de discursos. El grupo de economistas neoliberales encabezados por Alberto Dají Garzotti, ex vicepresidente de la República, juzgado por estar acusado de los datos reservados del Estado, ¿sí? Para recordar a la ciudadanía. Ahora nos viene a decir que hay que reducir en un 20% los sueldos y salarios de los funcionarios públicos. Imagínense, 20%. Lo que quiere decir, y aquí para poner en perspectiva, hablando de formas discursivas mismo y de economía, no hay economía sin política, pero tampoco hay comunicación sin política, ¿no? Entonces, decía, la clase media es la que sostiene la economía nacional, porque la clase media es la que compra producción nacional, es la que se endeuda en casa, la que se endeuda en un departamento, la que se endeuda en un carro, la que da trabajo a la persona que le corta el jardín, la que da trabajo a la persona que le ayuda a arreglar la casa, mantener su casa para poder salir a trabajar. Entonces quieren aniquilar de alguna manera a la clase media, ¿no? No se ha hecho caso para nada en absoluto a los economistas del cambio que están proponiendo, ¿sí? Sí, hombre. Perdón, se puede ver que el COVID y la emergencia sanitaria se presenta como una oportunidad para seguir aterrizando y profundizando las estrategias de neoliberalismo en el país y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, porque nosotros somos un país extremadamente sensible a los intereses geopolíticos internacionales. Pero se está acabando el petróleo, eso es cierto. Ya no hay mucho petróleo, pero ojo, tenemos las más grandes reservas de oro, de cobre, de hierro y de metales raros, que son los que ayudan a los smartphones, por ejemplo. Hoy mismo, mientras la población está cuidándose del COVID, mientras los gobiernos están tratando de solucionar las cosas, en el oriente no ha parado la explotación minera, se continúa trabajando a pesar de las denuncias de organismos indígenas, de entes y pobladores indígenas. Por ejemplo, en el Napo se continúa trabajando y explotando. Entonces, hay formas discursivas que van calando, no solamente en lo que llamamos la conciencia ciudadana, sino en formas mucho más perversas que es en la biopolítica, en cada uno de nosotros. Se va metiendo en la conciencia y se va haciendo carne. Entonces ahora ya tenemos terror salir, terror contactarnos con el otro, ¿no es cierto? Terror saludar a la otra persona, eso en términos de aquí va a significar desmovilizarnos. Así es, así es. Voy a regresar con usted, ahora me voy con Santiago, y esta pregunta la hago a los dos, y es justamente a algo que en un principio ya hablaste tú, Santiago, respecto al tema de digamos, de esta desarticulación entre las decisiones que han tomado, por un lado, el gobierno nacional y por otro lado, los gobiernos autónomos descentralizados. En un principio, por ejemplo, vimos una especie de molestia en uno de los tweets de María Paula Romo en relación a las medidas que estaba adoptando el alcalde de Quito, Jorge Yunda, pero también, por ejemplo, ha tenido otra postura respecto a las medidas que ha tomado Cintia Viterín Guayaquil, especialmente cuando hubo el bloqueo del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Entonces, ahora
sucede también esta disputa con el alcalde de Baños por el hecho de que no se ha dejado entrar a 5 policías en una escuela de allá de Baños, en una escuela de formación de policías en Baños. Entonces, ¿quién tiene la razón en esta disputa y por qué no, o es que no hay una buena comunicación entre gobierno nacional, y gobiernos locales? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, me parece que lo primero es lo que molesta, digamos, lo que ha habido una reacción en redes sociales respecto a la forma de manejar esta conflictividad por parte del gobierno respecto a los alcaldes de los cantones que tú mencionas, es que no existió desde el comienzo un solo tratamiento, un tratamiento uniforme respecto a ciertas desavenencias que existieron, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, que me parece que fue lo más grave de la desarticulación que ha habido entre el gobierno nacional y el gobierno local, esto de llevar autos de la municipalidad para impedir que aterrice un avión humanitario para repatriar a varios europeos, me parece que dice mucho de la xenofobia que precisamente tuvo la alcaldesa de Guayaquil, un acto de irresponsabilidad completa. No puede una persona impedir, obstaculizar el libre desenvolvimiento de los sectores estratégicos de la economía del país. Los puertos, los aeropuertos son lugares estratégicos para el funcionamiento del país. Y me parece que fue un acto temerario, irresponsable, incluso debería ella responder no únicamente de forma pública a sus votantes, a su ciudad, a su país, sino también debería responder porque varios analistas, varios juristas han establecido de que esto puede ser tipificado como un delito. Ella deberá hacerse cargo de esta grave responsabilidad. Y me parece que lo que hizo la ministra María Paula Romo frente a esto, que era de por sí grave, es decirle que no es el momento de polemizar, que no se trata de polemizar, que no era el momento para el país de que las autoridades locales y nacionales entren en pugilato. Pero vemos que hay un tratamiento diferente para el caso de Quito y para el caso de Baños, donde ella ha tenido una actitud más displicente respecto al tratamiento que ha tenido con los alcaldes. El tratamiento que le dio el alcalde de Baños el día de ayer es decirle que se van a ver ambos en 15 días en los juzgados. Esa fue la respuesta que le dio el alcalde de Baños. Quizás, ¿en cuál tiene la razón? Que fue tu pregunta. Quizás el gobierno nacional debería canalizar de mejor manera el mando. Por ejemplo, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, es que concentraron toda la infraestructura de salud, tanto del ámbito público, del ámbito militar, porque también los militares tienen un sistema de salud, y también incluso el sistema de salud privada, concentraron en un solo mando unificado, un solo mando nacional, y creo que eso, por ejemplo, en el mismo sector de la salud todavía no ha sucedido. España, por ejemplo, ha tomado la decisión drástica de, en algunos ayuntamientos, en algunas localidades, nacionalizar la salud privada durante 3, 4 meses que posiblemente dure la etapa más crítica. Me parece que eso, frente a un escenario catastrófico, dantesco, de lo que está sucediendo en Guayaquil, creo que debe primar. Ellos deben ya tomar una medida drástica en ese sentido. España lo hizo, no únicamente nacionalizó parte del sistema de salud privado, sino que tiene este mando unificado la libre posibilidad de captar los insumos farmacéuticos para destinarlo a la población. Entonces, eso, por ejemplo, acá no se ha visto que se haya unificado el sector de la salud siquiera. Y el COE nacional, aunque bien es un comité nacional de emergencias, ha tratado de articular con los gobiernos locales, pero ni siquiera ha logrado, yo creo, articular el sistema de salud. Y quizás una razón que esgrimió el alcalde de Baños es que creo que en los protocolos que se había aprobado en el COE local, en el COE cantonal, y me parece que también incluso en el COE nacional,
es que los lugares donde no se han registrado casos de COVID, esos lugares deberían tener un tratamiento diferente al resto de las localidades, de las provincias, para evitar que haya una entrada, salida de personas que puedan vulnerar a esa localidad que no ha reportado casos. Eso está en los protocolos. Quizás la forma, la manera de expresar ese malestar no fue la adecuada, pero me parece que hay incluso una razón del alcalde de Baños. Hay una razón que él la esgrime. Baños no tiene ningún caso de COVID. Y él menciona de que la entrada entiendo que miembros de la fuerza pública podrían poner en riesgo a la población de Baños. Es una razón, es un argumento, digamos, valedero. No obstante, esta forma de tratamiento diferenciado que hace el gobierno a los diferentes municipios es lo que a la gente le deja una inquietud de un doble rasero. Uno es el tratamiento para la alcaldesa de Guayaquil, que me parece que es de lo más grave que ha sucedido en esta crisis, y otro, es el tratamiento que ha dado para el caso de Quito, para el caso de Baños. Lo que vemos es que todavía no hay una debida articulación, y principalmente no hay una debida articulación del COE nacional respecto al tema de salud. Yo creo que en el tema de seguridad incluso podría analizarse de que ha sido, quizás se ha mantenido esto sin ninguna novedad extraordinaria, pero en el ámbito de la salud me parece que no hay una articulación entre sector público, privado y militar. Los hospitales militares siguen funcionando con una indiferencia respecto a lo que está sucediendo con el país. Las clínicas privadas, el Ministerio de Salud, ya en la época de la anterior ministra, tuvieron que realizar, creo que, una resolución ministerial diciendo que las clínicas privadas deben extender la cobertura de los seguros para también atender los casos de COVID, porque las clínicas estaban indiferentes ante los casos de COVID de sus afiliados. Entonces, vemos sí que hay otro de los problemas, es cómo regular, por ejemplo, los precios de la atención de los servicios de salud privados. Ya vemos que en un principio, en el caso de los laboratorios, pusieron cifras exorbitantes para realizar las pruebas de COVID. Puede que la misma se traduzca en que tengan las clínicas para cobrar a los enfermos que llegan a estos centros de salud en busca de ayuda. Sí, precisamente lo que dicen siempre es que en la crisis pierden todos, menos los grandes grupos económicos de poder, menos las grandes cadenas, en este caso farmacéuticas, que están haciendo incluso negocio de esto. En otros países se ha asegurado de que, por ejemplo, en los lugares donde más se ha hecho fuerte los casos de COVID, ha habido, como ya les menciono, una nacionalización del sector privado durante la etapa que el gobierno estime. España lo hizo. Y creo que el resultado es que tiene atención, la gente que resulta positivo de COVID, tiene una atención sin costo. Ahora acá en el Ecuador, a pesar de que no hay, como les menciono, hay un divorcio entre el sistema de salud público y privado, a pesar de que la conducción estratégica de la salud tiene el Ministerio de Salud, pero no ha habido una conexión entre estas entidades. En otros países ya se lo ha hecho. Me parece que es urgente en el caso de Guayaquil, por la gravedad de los casos. Casi tenemos el 70% de los casos de COVID en el Ecuador están en Guayaquil. Me parece que ya debería el gobierno tomar una actitud un poco más de rectoría respecto a las clínicas privadas. Es, creo yo, algo elemental. Los hospitales ya no se dan abasto. Me parece que el sector privado tiene que condolerse al menos de la situación del país. Esto tiene que ver directamente con el tema primario que te comentaba, el tema presupuestario. Si es que no se procuró un presupuesto suficiente, adecuado a las circunstancias, va a ser muy difícil que el Ecuador pueda sortear esto. Se lo dijeron todos, se lo dijeron los partidos políticos, se lo dijo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
dijeron los bloques de todos los partidos políticos de la Asamblea Nacional, lo dijo el señor Nebot, lo dijeron los propios representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de que no era conveniente hacer el desembolso de los 324 millones de dólares que se pagó del capital de los bonos 2020, de los bonos Global 2020. Y sin embargo de eso, a pesar de que tenía un amplio consenso, incluso no únicamente de los sectores de izquierda, de centro, sino de los sectores de la derecha, el ministro de Economía, el ministro Martínez, ha decidido destinar esos recursos al pago de la deuda en lugar de la inversión en salud. Creo yo que esto va a tener un desencadenamiento en una rueda de la, así es, en una de las ruedas de prensa virtuales que dio justamente el ministro de Finanzas de Richard Martínez junto a Juan Sebastián Roldán, dijeron que, o más bien el argumento que utilizaron es que están pensando en futuro, básicamente. Y eso es, digamos, el único argumento que yo encontré durante toda esa rueda de prensa para justificar este pago de estos bonos, que también ya lo dijo en un principio Marcel, y que están destinados a manos privadas, al fin de cuentas. Ahora voy a dar el paso acá. Perdón, Santi. Sí, solamente un dato nomás. En el mercado internacional estos bonos se cotizan al 35%. Estos bonos se pagaron en el mes de marzo al 100% de su valor nominal. Es decir, ahí hubo una ganancia de los tenedores de 185 millones de dólares. Son, como dijo Marcel, tenedores de la deuda nacionales. Seguramente muchos representantes de la banca privada a nivel nacional. El 50%, casi, una ganancia casi del 50%. Estamos hablando de casi 300 millones de bonos. Hay una ganancia de 180, es bastante. Que van a parar en manos privadas. Estos bancos quedan bien con el país, dando la bicoca de lo que han ganado con 10 millones de dólares que han dado a la crisis. Cuando se han beneficiado, estamos viendo con 185 millones de la crisis. Se han beneficiado de la crisis. Qué barbaridad. Sobre lo mismo, Marcel, sobre el mismo tema que estamos analizando en este instante, pero también me gustaría tocar el tema de este análisis de los actores locales y políticos. ¿Cómo ve usted la respuesta que ellos han tenido en el caso de los asambleístas, en el caso del alcalde de Quito, en el caso de la alcaldesa de Guayaquil, pero también la figura, no sé, un poco ausente, quizás así siento yo, del presidente de la República? Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis de los actores que se han integrado y que han dado y han emitido alguna especie de disposiciones en estas casi 3 semanas que llevamos de cuarentena? Por supuesto. Primero comenzar por el tema todavía económico, que es interesantísimo, ¿no? La frase que el día que decidieron pagar, ¿no es cierto?, los bonos Global 2020 que usó el señor Roldán fue: esto es un buen negocio para Ecuador, ¿no? Ahí me quedó rondando esa palabra, ese término, porque claro, ya lo hemos visto, en realidad se calcula que se llevaron 120 millones de dólares. Por supuesto que eso en cualquier lugar del mundo es un buen negocio. Por supuesto que es un buen negocio. No necesariamente para el pueblo, eso está claro, pero para los tenedores de la deuda, por supuesto, es muchísimo dinero, ¿no? Pero pongámosle un poquito más en perspectiva para ir entendiendo esto. Quisiera de pronto tomar unas cifras que hoy podrían ser solución. Si ustedes se acuerdan, el 16 de abril del 2016, cuando ocurre el terremoto en la zona de Esmeraldas, de Manabí, el presidente Rafael Correa decide a través del SRI identificar a las familias, no a los grupos económicos más poderosos del país, aunque tienen mucho que ver, ¿no? A las familias más ricas del Ecuador. Y luego establecer entonces alrededor de 600 familias con más de $1 millón en sus cuentas, en posesiones de bienes. Y recuerden que a ellos les cobró el 0.9% del total de capital disponible. Por eso recaudamos alrededor de 320 millones de dólares. Hoy, el informe cortado del SRI, que no se lo va a dar a conocer, pero que por supuesto yo ya lo tengo, dice que tenemos alrededor de 429 familias que están moviendo en capitales alrededor de 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares. Que si a estas familias les cobramos lo que están diciendo,
que nos van a cobrar a los servidores públicos. Yo soy un maestro universitario. Nos van a cobrar a los servidores públicos entre el 4 y el 8%, imagínense. O van a reducir el 20% de salarios. ¿Qué tal si les reducimos a ellos solamente el 10%? Estamos hablando en este momento de 1.600 millones de dólares en efectivo que podría tener el Estado. El Estado sí tiene alternativas para salir de la crisis, por supuesto, tiene salida. Ahora conectemos esto con los actores políticos. Yo quiero usar para esto una figura retórica conceptual muy interesante, que es la del padre ausente. El padre ausente es la figura de aquel papá, ¿no es cierto?, de aquel jefe de familia que sale de casa para jugarse a diario, ¿no es cierto?, su vida y proveer a su esposa, a sus hijos, de todos los bienes necesarios, materiales para su subsistencia. Y por eso se constituye básicamente en un protagonista ausente, en una mano invisible que siempre provee. En el caso del gobierno nacional tenemos un padre ausente, pero que no necesariamente sale a trabajar, eso también está claro, y que no necesariamente provee de todos los recursos necesarios, materiales, para la subsistencia. Ahora, en este hogar de este padre ausente, hay una madre ausente. También la primera dama no ha aparecido. La primera dama no aparece en este momento ni sus hijas, ni siquiera para mostrarnos sus grandes vestidos de costes inimaginables para los ecuatorianos. Ha desaparecido. Y así han ido desapareciendo todas las del plan Toda una Vida. ¿Perdón? Digo, y justamente ella era encargada de una institución social, como es la Secretaría Nacional, Secretaría Técnica Plan Toda una Vida. Claro, y de dirigir todas las operaciones de carácter social en el país que hoy más se necesita. Imagínense. Y decía, miren, a ver, vamos viendo los políticos. Y yo comienzo por el final. A no ser, ¿no es cierto?, por el vicepresidente, candidato en entrenamiento, otros son de Cosner, ¿no es cierto?, y aparte del alcalde de Quito, que también está en preparación para rumbo a una posible presidencia, no tenemos otras figuras políticas. Todos se han escondido, absolutamente todos. Y María Paula Romo dice claramente y de manera alegre que hay que bajar la confrontación política en el país para dedicarnos a arreglar la salud pública. Yo siempre me pregunto, y ayer lo decía en otro medio de comunicación, ¿de qué disputa política habla si no hay actores políticos? Rafael Correa está lejos y no hemos superado como país las clases políticas que gobiernan el país. No han superado la tara de culpar al que salió, al que estuvo antes. O sea, todo absolutamente es culpa de Correa y ya debemos superarlo como concepto en beneficio del país. Ese recurso discursivo político ya no sirve este momento. Ya mismo acaban gestiones de gobierno y le seguimos culpando a Correa. No ha habido una gestión propia. Entonces, ¿qué actores políticos hay? Y todos, insisto, están refugiados en su búnker hasta que pase la emergencia. Dejaron morir a su pueblo. Y por supuesto que ya mismito, porque las elecciones están solamente a la vuelta de la esquina, ya van a salir nuevamente, seguro con mascarillas y bien protegidos, a besar guaguas, ¿no es cierto?, a abrazar mujeres, a dar la mano a hombres para solicitar el voto. Entonces, todo esto debe llamarnos muchísimo a la reflexión. ¿Por qué razón? Porque estamos nosotros en manos de una clase política débil, de una clase política temerosa y de una clase política totalmente voraz al dinero. Están enloquecidos por el dinero. Quisiera concluir esta parte de mi intervención con un concepto que lo explicaba ayer. En Guayaquil, ojo, hemos superado la fase 3 del COVID. Estamos ingresando a la fase 4. En fase 4 inicia algo que se llama Código de Guerra. El Código de Guerra, Fuerzas Armadas ya ni siquiera le deben pedir autorización al gobierno, ya no a la poder político que dirige el país, porque obviamente que el poder político ha fallado, ¿no es cierto? Y sabrán ellos decidir, por ejemplo, cosas que ya lo venía reclamando Santiago, ¿no? ¿Por qué la salud privada no se ha adosado, no está concatenada con el servicio público de salud? Y así todo, escuelas, colegios, sistemas productivos. El tránsito libre ya no va a ser posible. Tienen que pasar al Código de Guerra. Y en Código de Guerra
sabrán las Fuerzas Armadas decidir entre quiénes atienden y quién no. Que esto es decidir entre quién vive y quién muere. Estamos ya en esa fase. Imagínense lo pequeña en comparación, ¿no es cierto?, con otras capitales del mundo, con otras capitales de la región, que es Guayaquil. De hecho, Guayaquil ya no es la ciudad más poblada, Quito es la ciudad más poblada. Y nosotros aparecemos en Guayaquil con un problema dantesco, terrible de muertes y personas contagiadas. Urge la intervención ya de Fuerzas Armadas y pasar a fase 4. Es imposible dejarlos este momento morir de forma tan misericordia. Y decía, quiero aclararlo porque de pronto muchos están entendiendo esto como un llamado a un golpe de Estado. Para nada. No, yo no estoy solicitando que las Fuerzas Armadas den un golpe de Estado, para nada, sino que hace falta ya que con la disciplina militar se empiece a controlar una ciudad que ya en este momento no tiene liderazgo. Ecuador mismo no tiene liderazgo porque el padre está ausente. Muy bien, muchísimas gracias, Marcel, por esas observaciones. Son las 12 del día con 9 minutos. La verdad, hemos hecho un análisis bastante extensivo y aún así se nos van quedando temas. Quisiera hacer que por favor me ayude con una reflexión final, lo más breve posible, por favor, porque ya llevamos 55 minutos de entrevista. Y es justamente sobre la aplicabilidad de este sistema de semaforización que se estima implementar a partir del 12 de abril en las diferentes ciudades. ¿Consideran ustedes que esta semaforización va a ser viable? Porque, bueno, de alguna forma también estamos en esta incertidumbre y creo que de alguna forma las autoridades poco a poco han ido como aterrizando, por ejemplo, con las declaraciones de Jorge Guate diciendo que habrá alrededor de unos 3.000 muertos de Guayaquil en uno de los escenarios más catastróficos. El mismo ministro de Salud también ha mencionado que por lo menos el 60% de la población global se infectará por el COVID-19. Entonces, en el escenario en el que estamos en este momento, que como les había señalado al inicio, al día de hoy son 3.163 casos confirmados y ya son 120 fallecidos oficiales de lo que nos presenta la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Consideran ustedes si es que esta semaforización va a ser sostenible? ¿Contribuirá en algo? ¿No? Empezamos contigo, Santi, brevemente, porque ya nos quedan muy pocos minutos. Sí, quizás decir finalmente de que el escenario que se pinta para el caso de la ciudad de Guayaquil es absolutamente dantesco. Jorge Guate ya ha mencionado que va a existir una proyección de 2.500 a 3.500 fallecidos. Es una cifra inmensa y quizás esto recuerda lo que ya lo mencionó el pensador mundial Noam Chomsky, que tiene que ver respecto del tema del presupuesto, porque si es que los gobiernos no comprenden de que es una circunstancia absolutamente excepcional, es absolutamente inédito lo que está sucediendo en el mundo, si no comprenden eso y no destinan un presupuesto para combatir esta crisis, no únicamente la crisis de salud, sino también la crisis económica que se viene luego, va a haber, como decía Chomsky, un genocidio por omisión. Los gobiernos, al no invertir la cantidad de recursos que deben invertir, están dejando morir a la población en manos de la negligencia, en manos, yo no digo de que ellos no estén haciendo. Parece que tenemos un... Santiago, no se te escucha. Ya, ahí Creo que se estoy. Perdió. Ya. Estoy bien. Yo no digo que ellos no tengan la voluntad de querer combatir la crisis. Yo no digo que la ministra sea una persona que esté intencionalmente irrogando un daño a la población y que el vicepresidente ni el presidente sean gente que de forma deliberada está generando este clima. Pero sí está generando esto la omisión que ellos han hecho respecto a no procurar los recursos suficientes para esta crisis. Y me parece que lo que viene va a ser aún mayor. Creo que la presión que está ya recibiendo el gobierno
de su sector productivo, de los grandes grupos económicos, de dinamizar el aparato productivo, volviendo a las actividades, porque es la única forma que eso puede recuperarse, es precisamente esto que han planteado de la semaforización. China, Japón, Corea han tomado medidas drásticas, han preferido entrar a un proceso de crisis, bueno, no de crisis económica, pero sí de dejar por un lado, por un momento, el tema del capital, el crecimiento de las ganancias, el crecimiento de los ingresos, para priorizar la salud de la gente, para priorizar la vida. En nuestro caso es complejo ambos escenarios, porque lo que se nos viene, yo principalmente advierto, es un efecto recesivo fuerte para la economía nacional. Y quizás el gobierno está sintiendo ya la presión de los grupos económicos para que el Ecuador vuelva al libre desenvolvimiento de sus actividades económicas. Eso principalmente debería estar acompañado, yo creo que, de medidas urgentes para la gente que no tiene la capacidad de quedarse en sus casas, de hacer la cuarentena, porque viven del día a día. Estas personas tienen que recibir un apoyo del gobierno. Y yo creo que el gobierno no está haciendo lo suficiente para atender también a esas personas. Son personas que viven del día a día, la mayoría de ellas trabajadores por cuenta propia, que están confinados en sus casas sin la posibilidad de obtener recursos, de salir a la calle, de obtener recursos. Y creo que esto también pone al país en una situación difícil. Principalmente, yo creo que esa es la explicación de todo. Esto, si es que no hay el suficiente recurso económico para afrontar la crisis sanitaria de salud, pero también para afrontar la crisis económica que se viene, si es que no hay este efecto de pinza para atacar en ambos sectores, el país no solamente que va a tener que lamentar miles de pérdidas humanas, sino que va a tener que lamentar también un empobrecimiento aún mayor de la población ecuatoriana, va a tener que afrontar cierre de sus pequeños, de los pequeños, de los medianos negocios que tampoco han recibido una ayuda por parte del Estado. En otros países sí se lo está haciendo con los pequeños y medianos. Entonces, esto lo que hace prever es, yo me quedaría con la frase de Chomsky, un genocidio por omisión. Un genocidio por omisión. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Santi. Vamos entonces ahora con Marcel. Marcel, por favor, ya para cerrar las últimas conclusiones respecto a lo que hemos hablado y para así brevemente también para cerrar nuestro espacio. Ahora, el semáforo es la objetivación sencilla de un sistema complejo que está detrás. ¿Qué quiero decir? Cuando uno transita normalmente, me imagino Andrés, Santiago manejan, nosotros ya simplemente vemos el semáforo, que es una cuestión sencilla, ¿no es cierto? Cromática. Verde siga, naranja espere, rojo ya no pase, detengan. Pero detrás de eso hay todo un sistema complejo, una serie de semiosis políticas, económicas, sociales, culturales, preventivas, de seguridad. Hay una serie de elementos que son complejos realmente. Y lastimosamente en esta complejidad Ecuador no está preparado. ¿Qué quiero decir con esto? La famosa semaforización no va a funcionar en el Ecuador, porque Ecuador es un país, no quiero llamarlo indisciplinado, porque no es indisciplinado, sino es un país que por sus propias características sociales, económicas, políticas, culturales, económicas sobre todo, no puede mantenerse quieto, no puede seguir cierto orden. Entonces yo veo que va a ser realmente una invitación, como lo dice Chomsky, lo ha citado Santiago, al genocidio. Yo creo que va a ser por ahí. Va todavía a generar muchísimos problemas. Y para que la gente tenga atención igualmente, lo ha dicho la misma María Paula Romo, quizá una de las pocas cosas que lo ha dicho con temidas de verdad. La recuperación de la circulación nacional, el reincorporarnos a la vida tal como la conocíamos, va a demorar meses, Todavía cada uno de nosotros va a tener miedo al contacto con el otro. Yo, por supuesto, espero de aquí
poder salir, abrazar a mis amigos, a mis amigas, conversar, tomarme un café, pero eso no va a ser posible. Hoy vamos a tener que hacerlo desde lejos, en esos extrañamientos que generan distancias, que generan, no sé, muros que no acercan al ser humano. Agradezco muchísimo la invitación de Flaxo Radio, Andrés y por supuesto Santiago. Un abrazo fuerte a la distancia, cuídense ustedes, cuiden a sus familias, tengan en cuenta que esto no es con ningún chiste. Un abrazo fortísimo a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos bastante a los análisis, los aportes muy puntuales también y aterrizados de nuestra realidad. Agradezco bastante a Marcel Merizalde y a Santiago Kawasaki por sus aportes. De igual forma, antes de despedirnos, me gustaría también agradecer a las personas que se han contactado, nos han mandado sus mensajes en nuestra plataforma, en nuestra página de Facebook, en Flaxo Radio, a Carmita, Carmen Cefla, a Raí Paredes, de igual forma Andrés Álvarez, a Yestello, Diana Mendoza, Daniela Tumbaco, Karen Toledo, Giovanna Calvo Piña, Pamela Tumbaco, Stalin Armijos, Sara Nieto, Valeria Barahona, de igual forma también un saludo para William Herrera. Muchas gracias también a algunas personas que no hemos podido ver, pero sí hemos tenido una gran conectividad. Y por supuesto también decirles que la próxima semana de igual forma estaremos con nuevos invitados para tratar de hacer un análisis necesario y pertinente sobre la situación que está sucediendo alrededor del COVID-19 aquí en nuestro país. Un agradecimiento a Javier Macas, quien ha estado en la producción ayudándonos con los enlaces necesarios para poder llegar a cualquier parte del mundo a través de Flaxo Radio. Muchísimas gracias también. Hasta luego. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto, Marcel, Javier. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Marcel Merizalde, Santiago Kawasaki y a Andrés Cefla, que nos estuvieron acompañando hoy en una edición especial de Flaxo y su programa Son Politicón, en esta ocasión analizando la situación de nuestro país y la respuesta política que se ha dado por parte de las autoridades. Y les invitamos a compartir este video porque el análisis ha sido muy completo, muy amplio, y les invitamos también el día de mañana a las 18 horas, hora de Ecuador, 19 horas, hora de Bolivia, y 20 horas, hora de Chile. Estaremos enlazando también para el programa Cuarentena más Música. Un programa no tan profundo en los análisis, pero sí con algunos datos súper relevantes relacionados a cómo se están llevando las crisis en cada país. Desde Ecuador estaremos compartiendo justamente algunas de las cosas que nos han comentado nuestros invitados hoy, que por ejemplo son la situación cruda que se está viviendo en Guayaquil. Les invitamos porque mañana estará muy interesante este programa. Hasta la próxima. Chao.